Bueno, decime tu nombre y cómo te presentas. Soy Valentina Viglieca, delegada de la Junta Interna de ATE, Ministerio de Cultura Nación. Una situación social que es bastante complicada, se nota en las movilizaciones diversas que hay hoy, del SUTNA, en el Obelisco también. ¿Cómo lo ven ustedes desde el gremio? Bueno, en este momento hay, por un lado, una política del gobierno de recortar los planes y recortar la comida en los comedores del movimiento piquetero y de los desocupados en general. Pero esto no es muy disímil de lo que pasa en los gremios o en los trabajadores que estamos bajo convenio, porque tenemos, por ejemplo, a todos los sectores de la salud y de comercio por debajo de la línea de pobreza, inmensamente a los estatales y municipales por debajo de la línea de pobreza, y aquellos que logran superarla, ya sabemos que en marzo la inflación del último año fue del 60,7% y las paritarias se cerraron entre el 45% y el 60%. Por ende, acá está planteada una unidad de acción entre los trabajadores desocupados y las trabajadoras y las trabajadoras desocupadas y los trabajadores ocupados para salir a luchar contra el ajuste. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que está garantizando es que recaiga sobre todos nosotros la necesidad del gobierno de poder poner peso sobre peso, pero aparte de la burocracia, en el compromiso de todos los gremios de cerrar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a costa de que los salarios se deprecien cada vez más y de una inflación que es galopante. Porque hay un fenómeno que se está dando y lo ha reconocido el propio gobierno nacional que tiene que ver con trabajadores formales en blanco, pero que están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, eso es una canallada de la vicepresidenta porque por debajo de la línea de pobreza los trabajadores estamos hace mucho más años que en el último periodo. Es una constante. La idea de ganar la burocracia fue cambiando. Primero planteaba un salario igual a la canasta familiar, después que supera la línea de pobreza, ahora ganarle a la inflación. Ganarle a la inflación en este país significa estar por la línea de indigencia. Es lo que pasa con los salarios que te digo, que rondan los 35 o 45 mil pesos. Esas son las categorías del Estado Nacional donde la vicepresidenta fue mandataria durante más de 10 años junto con su exmarido, y así todos nosotros con título universitario igualmente estamos por debajo de esas líneas. ¿Y cuál debe ser el rol de los gremios en este contexto? Porque ya hay un reclamo de muchas organizaciones a la CGT para que realice un paro. Mira, la CGT movilizó en favor del acuerdo con el FMI en apoyo al gobierno. Ir a pedirle a la CGT que se ponga la camiseta de la lucha contra el ajuste es poner un signo igual en no tener intención de hacer absolutamente nada. Por eso nosotros convocamos congresos de trabajadores ocupados y desocupados, por eso llamamos un congreso del movimiento obrero que ponga en pie a los trabajadores y a las trabajadoras, nos tome como protagonistas y salgamos a luchar por enfrentar este ajuste, por enfrentar al FMI y por enfrentar la guerra. Porque recién ahora van a reconocer que la guerra es una de las causales de la crisis dentro de nuestro país. Nosotros lo dijimos como política obrera, tendencia del Partido Obrero desde el minuto 1. Las consecuencias para los trabajadores y las trabajadoras a nivel mundial de una guerra de estas características son las que estamos viviendo. Es hambre, miseria y muerte. Y no hay novedades de la guerra contra la inflación que había enarbolado el presidente en algún momento. Acá no hay guerra contra la inflación es parte de la política de ataque al conjunto de la clase obrera de nuestro país y a nivel mundial. Está pasando con las huelgas en la salud en Estados Unidos, está pasando con la creciente desocupación en Inglaterra, o sea, países del primer mundo que están sufriendo las consecuencias de la guerra mundial por la falta de gas y por la inflación que hay a nivel mundial. Acá no hay ninguna guerra contra la inflación, es parte de una política contra nosotros. Y las bases se pueden revelar, ¿no? Es lo que está sucediendo. Bueno, lo que tenemos son atomizaciones de las luchas en muchísimos sectores. O sea, por un lado el movimiento piquetero no para de salir a la calle a enfrentar el ajuste, pero también en muchos gremios. Hemos tenido los cortes de la UTA, hemos tenido la lucha de la UOM, que logró que la UOM nacional tuviera que salir a plantear la reapertura de la paritaria cuando había firmado el 45. Venimos de 2 años de pandemia, de toda la primera línea en comercio, en docencia, luchando por el salario, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires contra la modificación del Estatuto de la Reta. Acá hay un montón de luchas. Lo que falta es el hilo que unifique todas esas luchas y nos ponga de pie en una coordinación para poder salir todos juntos. Eso es el Congreso Obrero que estamos planteando desde Política Obrera Tendencia. Muchas gracias. Bueno, decime tu nombre y cómo te presento. Bueno, soy Sergio Salgado, militante de la tendencia del Polo Obrero de Berazategui y del Partido Política Obrera, que es el Partido Obrero Tendencia. Hoy es una jornada de muchas movilizaciones, acá está por movilizar el sindicato del neumático, hay movilizaciones en el Obelisco, habla a las claras de que la situación social en los barrios es bastante crítica. Bueno, exactamente, el país vive una crisis muy aguda, tenemos casi un 50% de pobreza en las filas de la clase trabajadora y hoy justamente hemos venido a apoyar la movilización de los obreros del neumático, encabezados por el sindicato SUTNA,
que están reclamando en su paritaria un porcentaje de aumento salarial que permita un salario que cubra el costo de la canasta familiar, y además están reclamando el 200% en el pago de las horas extras, porque las fábricas de este gremio tienen implementado un sistema de trabajo de turnos rotativos americano, por lo tanto les toca trabajar feriado, les toca trabajar los fines de semana, es tiempo que los obreros pierden de estar con sus familias, de tener ocio, de poder desarrollar otros aspectos de su vida, como estudiar o tener esparcimiento, y eso tiene que ser reconocido por una patronal que está haciendo grandes ganancias. Ha habido un repunte de un 27% en la venta de los automóviles y por lo tanto eso tiene que ser reconocido remunerando mejor la fuerza de trabajo. Debido a la crítica situación social van a realizar un congreso. Exactamente, la tendencia del Polo Obrero va a realizar en todas las provincias en esta semana, días antes, días posteriores, digamos al 20 de junio, plenarios y congresos abiertos. En el caso de la zona sur del conurbano, la militancia, los vecinos, los trabajadores precarizados que tenemos agrupados en las asambleas barriales del Polo Obrero de Tendencia, vamos a hacer un congreso en la Universidad Nacional de Quilmes, en la UNCI, en su auditorio, y otro sector, digamos, de otros distritos en Ate Bursaco, en la sede del Sindicato Asociación Trabajadora del Estado, seccional Almirante Brown, para los compañeros que son de los distritos de lo que sería el viejo sector eléctrico del Roca. Este congreso es un congreso abierto, es un plenario abierto a todo el activismo sindical, del movimiento obrero ocupado, de los jubilados y de todos los sectores populares que quieran participar, para impulsar de conjunto un gran congreso obrero general y nacional de la clase trabajadora en todo el país. Porque la crisis es tan grande que la clase trabajadora necesita hacer oír su propia voz y fijar una posición política propia e independiente en el desarrollo de esta crisis, porque ese es el problema. Los trabajadores hoy por hoy tienen que pasar a medidas de lucha más osadas. Hay que impulsar desde abajo una huelga general y un plan de lucha por los derechos. ¿Esto es lo que le reclamaron a la CGT? Bueno, eso lo reclamó los sectores de la unidad piquetera y del FITU, que es más o menos como pedirle peras al olmo en nuestra visión, porque esa es una burocracia sindical que lo que busca es apuntalar en realidad al gobierno de Fernández Fernández. Es el ala más derechista en este momento en el espectro político del país, porque son los que más estimularon que el gobierno llevara adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hoy lo estamos pagando con esta estampida inflacionaria. La inflación la promueve el propio gobierno, porque al haber inflación el gobierno recauda más en pesos por la vía de los impuestos, sobre todo en un país como nosotros que tenemos impuestos al consumo, con el IVA. Es decir, acá un beneficiario de un programa social de miserables 19.500 pesos va a comprar un litro de leche, el 21% es impuesto. Entonces vos imaginate que no se le puede pedir peras al olmo. La huelga general va a venir desde abajo y va a venir a través de autoconvocatorias, de coordinaciones de todos los sectores en lucha. Muy bien la actitud de los sectores, obviamente, sindicales combativos, que se reivindican clasistas, como el SUDNA de hoy, pero hay que avanzar todos juntos, con todas las organizaciones de lucha más combativas que tengan claridad sobre esto en ese Congreso de Trabajadores, que a la larga queremos que se convierta en un organismo de doble poder y que dispute el poder político para la clase trabajadora en este país, que logremos tener un gobierno de los trabajadores. Y la huelga general para imponer el aumento inmediato del 100% de los salarios, la apertura de programas sociales, en realidad la implementación de una política de creación de trabajo genuino con salarios que cubran el costo de la canasta familiar, recuperar el 82% móvil para los jubilados y enfrentar tanto las reformas antiprevisionales y antilaborales que está estimulando el Fondo Monetario y todos los partidos políticos del régimen en contra de la clase trabajadora. Te cierro con lo siguiente: ¿qué es lo que está hoy pendiente en el país y qué es lo que queremos resolver con este Congreso Obrero y estos plenarios y congresos obreros zonales previos, como el que vamos a hacer el sábado 18 de junio en la Universidad Nacional de Quilmes, para los vecinos de Berazategui, de Avellaneda, de Florencio Varela? Bueno, ¿quién dirige los destinos de este país? Si los políticos de siempre, si la clase explotadora, dominante, las patronales,
o la clase que crea la riqueza en la Argentina con el esfuerzo y el sudor de su trabajo, es decir, los trabajadores. Nosotros creemos desde el Polo Obrero Tendencia que tiene que haber una salida obrera y socialista del mundo del trabajo, y que todas las otras capas populares de la población vengan, nos sigan y se sumen a estos congresos, y en unidad de acción y en unidad de trabajadores ocupados, desocupados, precarizados, subocupados, jubilados, ir para adelante con estos objetivos. Muchas gracias. Un gusto.